Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas en el Señor. Reciban saludos fraternos de vuestro hermano Nelson desde la ciudad de Arica, desde mi domicilio. Algo así como lo que hoy día se está usando en el lenguaje, digamos, de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria, desde el teletrabajo. Estamos predicando por las plataformas de Internet, compartiendo la palabra del Señor y realizando también la labor que el Señor como predicadores nos ha entregado. Así lo he sentido yo y me alegra saber por los comentarios que ustedes hacen, muchas veces por interno, que estos trabajos son motivo de bendición y de ayuda para la iglesia, de ayuda para quienes se dan un tiempo para escucharlo, para internalizar algunos conceptos y así también alimentar el alma y reforzar en estos tiempos particularmente difíciles la fe en el conocimiento de la palabra de Dios. He titulado a estos trabajos específicamente como comentarios previos a la escuela dominical, Vamos a la escuela, con el propósito de motivar a quienes me escuchan por este medio, por este canal, a que nos acostumbremos a preparar el material para la escuela dominical, ya sea por lo que vemos en la inspiración de otros hermanos y hermanas, ya sea audiovisuales como el que están viendo ahora, o también escritos, ¿no es cierto?, como hace por ahí de una manera muy notable y por mucho tiempo nuestro hermano Roberto en su sitio de Face y otras plataformas como Títico Cristiano Fiel, que nos entrega bosquejos escritos de la escuela dominical, de la clase de Dorcas, del expositor de la juventud. Junto a ello está también el trabajo individual de cada uno de los que asistiremos a la escuela dominical en buscar el material, en repasar la lectura bíblica y recibir lo que el Espíritu a cada uno también va entregando. De esta forma, llegamos al broche de oro que es la escuela dominical misma, donde la inspiración de Dios en un siervo del Señor, en un amado pastor, viene también a hermosear todo esto que hemos hecho previo a la escuela dominical. Es decir, nos hemos preparado para llegar a, a la enseñanza bíblica que el Señor por su Espíritu nos otorga. Así es que estos trabajos son un aporte, como siempre publico yo, son un aporte a la preparación y al desarrollo global de las lecciones que tenemos. Así que vamos a entrar en materia con la ayuda del Señor y vamos a ir a nuestras Biblias para poder comenzar a mirar los detalles, los pormenores de lo que se nos relata a partir del capítulo 33 del libro de Éxodo, donde va a estar radicada, ¿no es cierto?, las sucesivas escuelas dominicales. Para el próximo domingo 24 de mayo corresponde estudiar los versículos 1 al 6 del capítulo 33 de Éxodo. Voy a ahorrar un poquito el tiempo del video. Ustedes pueden leerlo en sus Biblias, yo también lo tengo aquí en la Biblia, y vamos a tratar de entrar en análisis de la información que nos entrega, que junto al tema del expositor, de la escuela dominical por el expositor y el texto de memoria, tiene una enseñanza muy, muy bien enfocada y muy del evangelio práctico, de la relación práctica con nuestro amado Dios. En primer lugar, nosotros no tenemos que desconectar la secuencia de hechos o acontecimientos que se nos relatan en la Escritura. A veces la separación en nuestras Biblias por capítulo nos inclinan un poco a eso, como que dejamos atrás lo del capítulo anterior y comenzamos como de cero a veces a mirar lo que viene en el nuevo capítulo.
tenemos que comprender que en los textos originales esto no ocurre así. No está dividido el texto original ni en capítulos ni en versículos, de modo que se forma una inclinación distinta, es decir, a la correlación en el relato, la continuidad del relato. Es importante que nosotros no perdamos el hilo conductor de lo que se nos está contando a través de la Biblia, específicamente en estos libros que tienen un carácter también histórico, que nos están relatando hechos que ocurrieron en la vida real y que son parte de la historia de un pueblo. Nosotros tenemos que recordar y volver a repasar, ¿no es cierto? Cosa que es muy buena también en una lección, en un estudio, lo que habíamos visto anteriormente para comprender lo que viene. Así es que vamos a rápidamente a recordar, cuando menos, el capítulo anterior, el capítulo 32, donde se nos relata un hecho lamentable que vive el pueblo de Israel dentro de estos primeros kilómetros, estos primeros pasos, estas primeras millas que está haciendo este pueblo libertado y en relación con Dios. Está aprendiendo a caminar con Dios, con el Dios que lo sacó de la esclavitud. Llevan poco tiempo en este peregrinar, que por lo demás les va a durar 40 años. Pero aquí lleva un brevísimo tiempo este pueblo y está aprendiendo a relacionarse con este Dios todopoderoso que los libertó de Egipto. El pueblo de Israel está en pañales, está comenzando su vida como un pueblo que se relaciona con un solo Dios y viene saliendo de un largo periodo generacional en el que ha estado avecindado, apegado y también sometido por un pueblo o por una cultura a la que nosotros conocemos como civilización, que era politeísta, es decir, que tenía muchos dioses, que practicaba, enseñaba y cultivaba la idolatría y que le atribuía a distintos dioses todo el movimiento de la creación, la existencia humana, el más allá, la muerte, la vida, etc. El pueblo de Israel está impregnado de Egipto, está impregnado de Egipto. Va a tomar tiempo para Israel el aprender a caminar por fe, no por vista, en su relación con Dios. Así es que miramos algunos incidentes que dan cuenta de este carácter que el pueblo tiene, ya que en este capítulo 33 se comienza mencionando un rasgo importante del carácter de Israel, duro de cerviz. Los israelitas salen de Egipto y tienen su primer momento difícil, podemos llamar su primera prueba en el camino, y se encuentran con el Mar Rojo, con un desierto abrasador y con un ejército destructor a sus espaldas. Les entra el pánico, les entra el temor, están aprendiendo recién, y Dios en su misericordia y en su infinito poder les abre paso libre por el Mar Rojo, es decir, abre las aguas, pasan los israelitas, y luego cuando los ejércitos de Faraón o las huestes de Faraón entran también en el terreno seco del lecho marino, las aguas se cierran y la Biblia dice que ahogan no solo el ejército, sino que también ahogan al faraón mismo, al representante de la opresión, al representante del castigo en los últimos años de esclavitud, al hombre que se había negado testarudamente a libertar o a darles la libertad a los israelitas. Así es que ellos cruzan al otro lado y aflora otro aspecto de su carácter, del cual también nosotros aprendemos. Aflora la alegría, el júbilo por la muerte de sus enemigos.
por esta suerte de justicia que ha venido y que ellos celebran con mucha fanfarria al estilo egipcio, ya que en las fiestas de Egipto era donde las mujeres llevaban el ritmo y el baile de la fiesta. Y nosotros vemos que una vez que se ha producido este gran milagro del Mar Rojo, los israelitas hacen fiesta, celebran y son las mujeres las que salen a danzar, a bailar con panderos, a llevar el ritmo de una celebración, pero una celebración bastante eh, extraña, por decirlo de algún modo, porque se gozan ellos en la muerte de Faraón y sus ejércitos, que eran personas como ellos. Nosotros debemos aprender de aquello. Debemos, en nuestro repaso de las escuelas anteriores, aprender lo que agrada y lo que no agrada a Dios. No es bueno que nosotros nos gocemos del dolor ajeno, aun cuando ese dolor esté afectando a personas que en algún momento, en algún tiempo, nos hicieron daño a nosotros. Lo que los israelitas debieron haber hecho fue haber tenido un acto de humilde gratitud por el favor de Dios, porque Dios los favoreció a ellos y no a los egipcios. Ellos no debieron haber hecho una fiesta por la muerte de los ejércitos. Ellos debieron haberse concentrado en un acto de humilde gratitud por la salvación que habían recibido. Pero volvamos a decir, Israel está aprendiendo. Israel está caminando recién de la mano de Dios. Y avanza Israel por el desierto y esta alegría que fue humana, nacida del sentimiento humano, da también su fruto, ya que es una alegría que pronto desaparece con la siguiente dificultad en el camino. El gozo del Señor por su salvación no es así. El gozo del Señor por su favor, por sus bienes, por su misericordia hacia nosotros es un sentir que nos acompaña siempre, cualquiera sea la circunstancia que nos rodea. En cambio, esta alegría que los israelitas en el desierto han experimentado les va a durar muy poco, 3 días, y se van a encontrar con mucha sed, con la necesidad de reabastecerse de agua, pero con una fuente, con una vertiente que tiene aguas amargas. Inmediatamente, en vez de tener gozo del genuino, del verdadero, del que nace de un espíritu agradecido, tienen nuevamente raíz de amargura y murmuración. Dios vuelve a obrar, les endulza las aguas y luego los conduce a poca distancia a un verdadero oasis donde pueden refrescarse y descansar. Dios entiende que Israel, que el pueblo, está aprendiendo a caminar, está aprendiendo a avanzar con Dios. Pero llegamos al capítulo 32 del libro de Éxodo y allí nos encontramos con un verdadero tropiezo de Israel, una de esas caídas feas del pueblo de Israel. Los traiciona esta condición que ellos tienen ya adquirida en Egipto por muchas generaciones. Creer en lo que se ve, en lo que se observa. Ellos han estado creyendo en Jehová, en Yahweh, a través de la persona visible de Moisés y de todos los milagros que Dios obró a través de Moisés. Es Moisés la figura representativa de Jehová para los israelitas. Y cuando esta figura representativa se aparta más del tiempo que ellos consideran necesario o prudente, les entra la angustia, la incertidumbre, la desesperación. Se ponen nerviosos los israelitas, se impacientan. Y en ese estado de impaciencia toman decisiones inadecuadas. Y toman decisiones basadas en lo que tienen en sus corazones. La idolatría de Egipto, la adoración por vista. Y es por eso que presionan solo un poco a Aarón, que es de los mismos israelitas, que tiene la misma mentalidad,
y finalmente terminan en un verdadero festival del becerro, en un verdadero festival de idolatría. Se desenfrenan los israelitas y ellos mismos dicen que ese es Jehová, el Dios que los ha sacado de Egipto, el becerro. En medio de todo esto ocurre, ¿no es cierto?, una pasada de varias enseñanzas importantes. Una de ellas la mencionaba nuestro amado pastor Fuentes, de la amada iglesia en Elche, España, en que a veces la iglesia o algunos miembros de la iglesia tienen comentarios inoportunos, como el que hizo Israel en ese momento, con el que se inicia el capítulo 32. A este Moisés, a este varón que nos sacó de Egipto, quizás qué le habrá pasado, qué andará haciendo. Bueno, allí aprendemos a que tenemos que tomar las riendas de nuestro carácter y mantenerlo firme y sujeto para no caer en los prejuicios, en las opiniones sobre aquello que realmente nosotros no estamos viendo ni escuchando de nosotros mismos. Somos inclinados a los prejuicios nacidos de lo que otros dicen o de la impresión global que algún asunto nos lleva. Así que aprendemos nosotros a que no tenemos que tener o dar oportunidad a comentarios que la gran mayoría de las veces no se ajustan a una realidad comprobada. Moisés está con Dios, está en una entrevista personal con Dios, está recibiendo una cantidad, quizás una montaña como el mismo Sinaí, de información. Dios le está dando sus estatutos, Dios le está dando las medidas de un tabernáculo, las medidas de un mobiliario santo, de un ceremonial. Es todo un mundo de información que Moisés está recibiendo en el monte. Israel se impacienta, cae en esta tragedia de la idolatría, pero cuando Moisés finalmente desciende del monte, al encontrarse con este cuadro tan terrible, también su propio carácter se desenfrena y estalla en una ira que le hace cometer el primero de sus grandes errores, que a la postre le va a costar el no entrar a la tierra prometida. Rompe las tablas de la ley, tablas muy particulares, porque la Biblia dice que esas tablas primero las confeccionó Dios y después las escribió el dedo de Dios. Las otras tablas las tuvo que conseguir Moisés y tuvo que él escribirlas. Pero las primeras tablas tenían esta particularidad. Eran tablas sagradas, sacrosantas. Pero Moisés le da rienda suelta a su ira humana, que no obra la justicia de Dios, y termina quebrando estas tablas. Luego Moisés toma la justicia en sus manos, pasa por espada una cantidad importante de aquellos israelitas que seguramente insistían en el festín de idolatría que tenían. Luego Moisés va a volver a conversar con Dios y allí ya comienza a configurarse el enfoque en la lección que tenemos el próximo domingo. Cuando Moisés vuelve a conversar con Dios, Moisés intercede en favor de Israel, empieza a rogar, pero lo hace de una manera equivocada. Lo hace en un momento que no correspondía tomar ese tipo de acción. Y le dice a Dios: perdona al pueblo, si no lo perdona, quítame a mí también, bórrame de tu libro. Es allí donde la respuesta de Dios viene hacia Moisés. Parafraseando un poco la respuesta, Dios le dice: a ver, Moisés, momento. Hay asuntos en los que yo soy el que decide. Yo soy el que decide quién borro y a quién no borro de mi libro. En cuanto al pueblo que ha pecado, por cierto, cuando llegue su momento yo lo voy a castigar. Ahora tú desciende
le dice el Señor Jehová a Moisés, y haz el trabajo que se te ha encomendado. Hay momentos y momentos para interceder en favor de otros, y hay formas y formas de hablar con Dios. Eso es lo que aprendemos de este incidente que Moisés tiene. Vamos a aprender ahora, entrando en materia de la lección, otro asunto muy importante. No siempre, escuche bien, no siempre la oración es la acción que debemos tomar frente a las dificultades de la vida. Debemos mantener un equilibrio entre oración y acción. Ambas cosas tienen que ir en equilibrio, porque hay un momento para cada uno de aquellas acciones o de aquellos procedimientos. Orar y accionar. Nosotros hemos de alguna manera caído en una cierta cultura de una oración como un método que creemos puede solucionar todos los problemas. Y a todas las dificultades, o a la gran mayoría de ellas, decimos, hay que orar. Pedimos un consejo y nos dicen, ore al Señor. Y algunos agregan, le voy a ayudar a orar. Pero no todo es oración. No estoy diciendo que no haya que orar. Escuche bien, vuelva atrás el video y escuche nuevamente. No estoy enseñando que la oración es mala o que no hay que orar. Estoy diciendo que hay momentos en que hay que orar, pero hay momentos y situaciones en las que hay que tomar acción, acciones claras. No todo se resuelve doblando las rodillas. Lo vamos a ver en la lección y lo vamos a repasar en el texto de memoria, y lo voy a llevar a otro incidente donde otro líder también es confrontado por Dios acerca de lo inadecuado que es en esos momentos orar, cuando lo que Dios espera es que accionemos, que nos movilicemos conforme a su voluntad. En el caso de lo que tenemos mirando ahora, Moisés está en la entrevista con Dios. Y Jehová termina esta entrevista dándole una instrucción muy clara a Moisés. Versículo 1 dice, anda. Esa palabra de 4 letras, muy sencilla en nuestro idioma español, anda, tiene la connotación de movilizarse. Muévete. Acciona. Toma acción. Movilízate. Sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Es decir, Dios le está diciendo a Moisés, muévete en el sentido, en la dirección de mi voluntad. Mi voluntad es cumplir las promesas que yo hice a los patriarcas. Tú eres parte de ese plan y ahora tienes que moverte. Eso, mis amados hermanos y hermanas, es importante que lo aprendamos, porque a veces nosotros, por no tomar acción, porque no sabemos cómo, porque a veces no queremos o sencillamente porque es más fácil orar que accionar, cometemos serios errores y perdemos un valioso tiempo. El texto de memoria nos lleva a una confrontación que ya Moisés había tenido al respecto. No olvidemos que aquí Moisés también está aprendiendo. Este no es el segundo pueblo que Moisés está libertando o dirigiendo en un proceso de libertad. Esta es la primera vez que Moisés está frente a una empresa de esta envergadura. Va a ser la primera y la única vez. Así que está aprendiendo Moisés. Pero anteriormente, en el capítulo 14, versículo 15, Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Extraña respuesta que Dios da a un hombre que está orando, que está clamando, que está pidiendo la ayuda. Pero Dios es muy práctico y va directamente a la raíz de los problemas. ¿Qué haces orando? ¿Qué haces clamando, Moisés? Dile al pueblo que marche, que se mueva. Tú estás para eso allí.
Dile que sigan el camino, que no tengan miedo. Yo te voy a encargar del resto del asunto. Pero lo que tú tienes que hacer con el pueblo es movilizarte. Dios está en el mismo trato aquí con Moisés. Ha ocurrido este tremendo incidente, esta tragedia de la idolatría. Dios sabe lo que va a hacer con este pueblo. Dios entiende lo que tiene que hacer. Y no necesita Dios que Moisés se siga lamentando y se siga asegurando de que Dios va a perdonar al pueblo. Moisés comete un serio error cuando intenta presionar a Dios. Si tú no perdonas al pueblo, bórrame del libro. Más adelante vamos a encontrar otra expresión. Si tú no vas conmigo, yo no voy a moverme. Parecen expresiones que son muy nobles, pero si miramos el contexto y la realidad de lo que se nos está mostrando, son expresiones bastante erróneas, propias del carácter del ser humano. A veces intentamos presionar a Dios, obligar a Dios. Si tú no haces esto, yo no hago esto otro. O a veces al revés. Entramos en una suerte de negociaciones con Dios. Señor, si tú haces esto, yo te prometo voy a hacer esto otro. De aquellas negociaciones uno desprende la pregunta, ¿quiere decir que si Dios no le cumple, usted no va a ser fiel? ¿Usted no va a obedecer? ¿Usted no va a cumplir la voluntad de Dios? Imagínese que todo el plan de salvación se vea entrampado, estancado, si Dios le hace caso a Moisés en esto. Moisés está tratando de asegurarse que Dios va a actuar de la forma que él quiere que Dios actúe. Pero Dios le deja muy claro a Moisés, él es soberano. Y lo que Moisés tiene que hacer es movilizarse él y movilizar con él al pueblo. A esa empresa Dios le llamó, a ese mover, a esa voluntad. Y hay instantes, mis queridos hermanos y hermanas, en que el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que tomar acción y decisión frente a situaciones de conflicto. En el libro de Josué, allí podemos mirar en el capítulo 7, un incidente que también afecta a los israelitas. Ya están a las puertas de la tierra prometida, han tomado Jericó, ya están en el territorio que les va a corresponder. Ya han tenido éxito en Jericó. Dios los ayudó, Dios los respaldó poderosamente, pero le dio instrucciones. Y alguien del pueblo desobedeció, ignoró las instrucciones. Vino entonces la maldición, el anatema. Va Israel a conquistar la segunda ciudad, Jaí, y como les fue tan bien en Jericó, actúan sobre seguro. Están seguros que Dios los va a volver a respaldar, pero tienen un gran fracaso. Terminan en retirada, perseguidos. ¿Y qué pasa con Josué? Josué, que ignora la falta cometida por Acán, va a las plantas del Señor. Como iría usted, como iría yo. Pero hay un problema con las expresiones de Josué. Josué hace 3 preguntas, ninguna de ellas son respondidas por Dios. Primera pregunta, en el versículo 7 del capítulo 7 de Josué. Allí Josué dice, se lamenta. Ah, Señor Jehová. Primera pregunta. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Primera pregunta. Luego hay una segunda pregunta que está en el versículo 8, después de un ¡ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Tercera pregunta, que está al final del versículo 9. Josué dice, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Fíjese muy bien cómo Josué, en un momento de crisis, va a las plantas del Señor con un diálogo equivocado. 3 preguntas. ¿Por qué hiciste? Le está pidiendo explicaciones a Jehová. ¿Por qué hiciste?
Primera pregunta. Luego le va a decir al Señor, ¿qué diré? Dime tú, oh Jehová, ¿qué voy a decir ahora? ¿Qué cara voy a poner? ¿Qué explicación voy a dar? Y luego interroga a Dios, ¿qué harás a tu gran nombre? Al final, Josué se equivoca rotundamente en su oración, porque se enfoca en Dios a la hora de determinar su gran tragedia, su gran pérdida. Algo muy parecido a lo que Adán hizo en su minuto, cuando Dios lo llama y le pregunta qué has hecho. Y Adán responde, la mujer que tú me diste por compañera. Esto nos muestra cómo nos persigue, cómo nos sigue nuestra inclinación humana, nuestra inclinación pecaminosa, aún en momentos de dificultad. A Josué, Jehová le responde en el versículo 10, levántate. Note bien el tono, levántate. No le dice querido Josué, amado Josué, no le dice Josué, tú que has sido fiel desde tu niñez, tú que junto a Caleb fueron los únicos dos espías que trajeron noticias positivas, que creyeron en mí, que se guardaron. Josué, tú eres uno de los dos que está entrando a la tierra prometida de toda esa generación con la que salieron de Egipto. No menciona nada de eso Jehová. Ni siquiera lo llama por su nombre. Simplemente le dice, levántate, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Dios responde con una pregunta. Luego Dios le aclara los hechos que al final dan cuenta de lo siguiente. Josué hizo bien en ir a orar, pero hizo mal en sus expresiones en la oración. Josué debió preguntar, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Tenemos nosotros algún error? ¿Hicimos algo mal? ¿Hay algo que yo no entiendo, que yo no sé, Señor? ¿Hay algo de lo que yo deba arrepentirme? ¿En qué he pecado, Señor? Para que me vaya mal. Quizás otra forma de expresarse delante de Dios hubiese sido ¿para qué? A veces a nosotros nos sirven estas cosas, mis amados en el Señor. Frente a la dificultad, muchas veces arremetimos de la misma forma y le pedimos explicaciones a Dios. ¿Por qué, Señor, esta enfermedad? ¿Por qué esta tragedia? ¿Por qué este duelo? ¿Por qué esta cesantía? ¿Por qué este problema tan grave? Y pocas veces preguntamos, ¿para qué, Señor, estoy viviendo esto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres decir? ¿He cometido algún error del que no me he dado cuenta? ¿He pecado contra ti, Señor, para yo estar viviendo lo que vivo? Esa es la manera correcta de hablar con Dios en momentos de crisis. No obstante, como dice la lección, hay situaciones en las que más que orar, hay que tomar acciones basadas en la voluntad de Dios. Es lo que le está enseñando el Señor a Moisés en este nuevo capítulo 33. Algunos otros detalles quisiera compartirles. Jehová habla a Moisés y le dice, yo enviaré delante de ti el ángel. Eso es lo que aparece en nuestra versión Reina Valera 1960. Otra versión más apegada a los escritos originales dicen, y enviaré delante de ti mi ángel. ¿Por qué se resta el Señor? ¿Por qué se resta Jehová? ¿Por qué envía un representante del cielo o un ángel? Por la sencilla razón de que el carácter del pueblo de Israel es un carácter duro. Es una raza de hombres y mujeres tercos, porfiados, encerrados en su propia opinión, arraigados en una formación equivocada. Les va a costar siglos. Incluso ni en el presente Israel ha inclinado la cerviz. Lo va a hacer al final de la gran tribulación, cuando la Biblia dice, y mirarán al que traspasaron. Cuando lo miren y reconozcan que ese era su Mesías y lo reciban ahora sí
en gloria y majestad, recién Israel, después de miles de años, va a inclinar la cerviz. Jehová el Señor le dice a Moisés que él no estará allí presente, porque de estar el presente en medio de este pueblo no va a sobrevivir. Va entonces a enviar un ángel, un representante. Esto a nosotros nos trae a la memoria la forma en que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, obra y se mueve en nosotros y a favor de nosotros en nuestra relación con Dios. Dice la Escritura que el Espíritu gime con gemidos indecibles, que nos ayuda en nuestras oraciones y nos ayuda en nuestras debilidades, que nos guía, que nos conduce. No es Dios mismo en primera persona el que está en nosotros. Si Él estuviera presente así en primera persona con nosotros, nosotros no sobreviviríamos, no podríamos sobreponernos, no estaríamos parados, quién sabe, ni siquiera un segundo. Hay algunos personajes en la Biblia que tuvieron una cierta experiencia espiritual muy profunda, como fue Isaías y como fue Juan el apóstol. Isaías dice que tuvo una visión de Jehová el Señor y cayó como muerto. Se sintió morir. Lo mismo le pasa a Juan en la isla de Patmos, cuando está en el día del Señor, cuando está presente ante la majestuosidad de Dios. Caí como muerto, caí muerto, me sentí morir. El Espíritu Santo es el que tiene este bendito ministerio, entre otras cosas, de soportarnos y de ayudarnos en nuestras tremendas flaquezas y nuestras tremendas debilidades. Dios les bendiga, mis amados hermanos. La palabra del Señor nos muestra algunos títulos inspirados por el mismo Espíritu de Dios en nuestros pastores que preparan este material de estudio. El primer título dice: Dios promete enviar a su ángel para proteger a su pueblo. Más allá de lo que hemos estado mirando, la palabra del Señor nos enseña que los ángeles son seres espirituales que, entre otras labores, según la voluntad de Dios, también nos protegen y nos ayudan. Esto es muy bonito, es muy hermoso, es muy real. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Innumerables son las experiencias de cómo el ángel del Señor ha defendido a los hijos de Dios, ya sea en forma individual o ya sea como forma grupal. Experiencias hermosas, experiencias que nos recuerdan que esto es un mundo sobrenatural, hermoso también, pero algo quiero destacar, que he escuchado en algunas denominaciones que se enseña de manera errada, y nosotros debemos tener cuidado con esto. Si bien los ángeles del Señor, por voluntad de Dios, tienen entre otras labores la protección, cuidado y defensa de los hijos de Dios, de nosotros, los hijos de Dios, los miembros del cuerpo de Cristo, en manera alguna la Biblia respalda que nosotros tengamos una interacción instantánea o directa con los ángeles del Señor. Esto ocurre porque somos herederos de ciertas nebulosas que nos han quedado de las fuertes influencias que tuvo en su minuto el catolicismo, donde se enseña lo del ángel de la guarda y donde también se profundiza a veces en esta interacción creyente y ángel. En esa supuesta interacción, no respaldada por la Biblia, hay una poderosa oportunidad para nuestro adversario, quien, según las palabras del apóstol Pablo, se viste también como un ángel bueno. Y bien pudiéramos estar nosotros interactuando sin saberlo
con un ángel maligno, disfrazado de ángel de luz. Tenemos que poner cuidado nosotros. Nosotros podemos invocar la protección de Dios prometida y respaldada en su palabra, que sea Él, el soberano, sobre el mundo angelical, el que disponga de sus santos millares en nuestro favor, que Él les dé la orden, que Él los envíe a nosotros. Pero nosotros comenzar a invocar a Gabriel, a Miguel, qué sé yo, y otros personajes que se han inventado que por lo menos no están en el canon bíblico, es sumamente peligroso. Nosotros no debemos interactuar con el mundo angelical. Que el Señor ordene a sus ángeles que vengan en favor nuestro según su voluntad. Dios nos bendiga. El segundo título dice: necesaria humillación para alcanzar el favor de Dios. Versículos 4 y 5, y esto está referido al hecho de que cuando el pueblo se entera de esta triste noticia de que el Señor mismo no va a estar en medio de ellos en este caminar, entonces ocurre que el pueblo da demostraciones genuinas de haberse arrepentido. Celebra luto. Habían celebrado fiesta de idolatría en el capítulo anterior, ahora están celebrando luto. Otra versión de la Biblia dice: estallaron en llanto, se pusieron a llorar, a clamar, a gemir de tristeza. Además, abandonaron los hábitos. Estos atuendos o hábitos eran los que ellos habían traído desde Egipto, es decir, sus costumbres externas las dejaron, las abandonaron, dieron un primer paso a despojarse del equipaje de Egipto. Y eso es algo que nosotros también tenemos que aprender. Tenemos que aprender que para recibir el favor de Dios, tenemos nosotros que despojarnos de todo aquello que venía con nosotros, que adquirimos ya sea en el mundo, en una vida a veces desordenada, o simplemente que adquirimos por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Tenemos que abandonar aquello, tenemos que despojarnos de aquello para ser objetos de un mayor favor divino. El tercer título: sumisión al mandato divino, versículo 6. Dice el versículo para concluir: entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. No solo hay una actitud de ellos, sino que también había una instrucción de Dios. Y finalmente ellos, para reiniciar la marcha, obedecen al Señor. Nos ayude Dios para nosotros también tener una actitud obediente, una actitud que se congracie con lo que leemos, con lo que cantamos, con lo que hablamos, con lo que enseñamos, que seamos obedientes a Dios, que al final le hagamos caso al Señor aun cuando nos parezca que sus instrucciones son un poquito, según nosotros, medias irracionales. Pero tenemos que entender esto: Dios es soberano y Él conoce muy bien y sabe muy bien lo que hace. Él está dando instrucciones que a veces en el momento de obedecerlas no tienen ningún efecto, pero son instrucciones que traerán un efecto a futuro, que traerán un efecto en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones sociales, que traerán un efecto en nuestra salud física. Siempre Dios quiere lo mejor para nosotros. Y si nosotros le obedecemos, vamos a asegurarnos entonces tener salud espiritual, salud física, salud en el desarrollo de nuestra vida cristiana y también el favor de Dios de nuestro lado. Que el Señor nos bendiga. Vean ustedes las citas, preparen el material. Vuelvo al principio de este video. Preparen la escuela dominical. Vamos a la escuela como esos buenos alumnos, contentos, felices de poder llegar a reunirnos en torno a la mesa del Señor. Ahora es por estos medios, no importa, gocémonos, alegrémonos, porque llega la escuela dominical y con ella
la oportunidad de seguir aprendiendo y de seguir creciendo en la gracia del Señor. Que Dios les bendiga. Les dejo este comentario, les dejo este aporte, les dejo esta reflexión sobre la palabra de Dios para la escuela dominical, para que ustedes la sigan adornando y lleven todo eso al próximo domingo 10 de la mañana en el canal oficial de la Iglesia Evangélica Pentecostal a escuchar al siervo del Señor que Dios ya está preparando también para que nos presida en la escuela dominical este domingo y podamos ver cómo el Señor de toda esta preparación finalmente nos alimenta de una manera contundente y rotunda. Que Dios les guarde, les ayude a todos ustedes, a la amada del Señor en los días que estamos viviendo. No se olvide de orar los unos por los otros y de tomar acción, oración y acción. Oremos para que Dios nos guarde, pero usemos mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, salga lo necesario solamente de casa, cuide a los mayores, cuide a los más pequeños, que el Señor les dé gracia y entendimiento en todo para el Señor. Sea la honra, la gloria y la suprema alabanza desde ahora y para siempre. Amén y amén.